Abramos nuestras Biblias en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Y les pido que, puestos en pie, me acompañen a leer el capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: Mi amado es mío, y yo suya. Él apacienta entre los lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervantillo sobre los montes de Beter. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Que el Señor obre en nuestros corazones con su santa palabra. Hermanos, en nuestra última exposición de Cantar de los Cantares, vimos de cómo Cristo cambia el invierno en primavera. El creyente es llevado por la voz de Cristo de un estado de angustia, quizá, aflicción, desesperación, falta de gozo, falta de paz. El creyente es llevado de ese estado a un estado de gozo, paz y regocijo. Por eso lo llamamos de invierno a primavera. El cristiano suele tener temporadas difíciles en la vida cristiana y, hermanos, son más frecuentes de lo que deseáramos. Son más constantes de lo que nosotros desearíamos. Frecuentemente, por causa de nuestro pecado, caemos en esos inviernos. Frecuentemente, por nuestra negligencia en dar continuidad a nuestra comunión con Dios. O a veces por las frecuentes pruebas que vienen a nuestra vida, no encontramos este gozo. Pero por la voz de Cristo, por su palabra, el creyente es restaurado. Y nosotros vimos no solamente cómo es el creyente restaurado, sino cuáles son los frutos de la restauración. Y hablamos de diferentes frutos. Aunque ya hemos contemplado el versículo 16 y 17, meditando sobre este texto me di cuenta, hermanos, que teníamos todavía más que decir. Y creo que de beneficio, claro, en un versículo siempre habrá algo más que decir, pero creo que es de mucho beneficio que en lugar de pasar al capítulo 3, dediquemos esta tarde a volver a contemplar el versículo 16 y 17, visto desde otro ángulo. No cambia la interpretación es la misma, pero sí podemos ver otro aspecto que este texto nos provee. Y estoy hablando particularmente de cómo este texto nos describe lo que significa ser restaurado hasta tal grado de gozar de la seguridad del amor de Dios. De eso trata este texto. La seguridad del amor de Dios. Hermanos, y acabando este sermón, mientras lo preparaba,
o mientras lo concluía, me di cuenta que todavía hay más cosas que decir. Realmente concuerdo con lo que dijo un hombre llamado Edward Payson. Dice que este versículo del versículo 16 hago referencia, mi amado es mío y yo soy suya. Él llamó este texto el versículo más feliz de la Biblia. El versículo más feliz. Vean las palabras, hermanos. Mi amado es mío y yo suya. Así que intentemos conocerlo, contemplarlo una vez más, hermanos. Veámoslo al menos esta tarde. Quizás sea nuestra última exposición aquí. No sé, no puedo asegurar eso. Pero al menos esta tarde, hermanos, concentrémonos en este texto, viendo, hermanos, la hermosura de la seguridad del amor de Dios. Mi propósito, hermanos, es describir esta seguridad a fin de que nuestros corazones estén dispuestos y decididos a buscar este tipo de seguridad. Hermanos, la mujer estaba en un invierno. No podía contemplar el rostro de su amado. Así el creyente suele estar en angustia, temor y desánimo por diversas causas. Ya las hemos mencionado. Para la mujer, todo es invierno. No hay en qué regocijarse. Así en ocasiones, cuando el cristiano pierde el gozo de la comunión con Cristo, no tiene en qué regocijarse en esta tierra. Pero la mujer escucha la voz del amado. La mujer entonces se llena de gozo. Su invierno pasa y entonces empieza la primavera. Así el cristiano, por la voz de Jehová, es restaurado a la comunión. Y aquí viene el punto. Estando ella en esta condición restaurada, ya está restaurada, expresa estas palabras: mi amado es mío y yo suya. Antes vivía en dudas, antes en angustias, pero ahora en gran seguridad de su amor para con su amado y del amor del amado para con ella. Así que el Señor nos ayude a exponer la hermosura de esta seguridad. Y me gustaría avanzar, hermanos, en 3 pasos muy sencillos. En primer lugar, quiero describir la seguridad, porque este texto es lo que nos describe, la seguridad del amor de Dios. En segundo lugar, quiero describir la forma en la que podemos, el texto nos dice, ¿cómo podemos encontrar esta seguridad? Y en tercer lugar, me gustaría hablar de cómo debemos proteger esta seguridad, el cuidado que debemos tener cuando la poseemos. Comencemos entonces a describir la seguridad. Y quiero aclarar algo, hermanos. Estamos hablando en esta tarde de la seguridad del amor de Dios. Déjenme darles otra frase que solemos usar para hablar de este tema. Solemos hablar de la seguridad de la salvación, ¿sí? Y la seguridad de la salvación, déjenme definirla de forma concisa y a través de este primer punto vamos a desglosarla. La seguridad de la salvación es el disfrute del creyente en donde es consciente de su posición y condición con Dios y ante Dios. Es cuando el cristiano se está deleitando porque está muy despierto, muy sensible a este amor de Dios. Él sabe que Dios le ama. Él sabe que Él ama a Dios. Él sabe que está perdonado.
Él sabe que es hijo. Esa es la seguridad. La conciencia despierta del creyente de su condición con Dios y ante Dios. Digo con Dios porque el creyente está consciente de su comunión, es muy sensible a esa comunión, pero no solo de su comunión, sino cómo está legalmente ante Dios, o sea, ¿quién es ante Dios? Está disfrutando porque no solo sabe con su mente que es adoptado, está disfrutando de la adopción, se está regocijando de la adopción. Entonces, la seguridad de salvación, aclaremos esto, no cambia nuestro estado objetivo delante de Dios. La seguridad de salvación es un cambio subjetivo de nuestra condición con Dios. Repito, la seguridad de salvación no cambia mi estado objetivo con Dios y ante Dios, pero sí es un cambio subjetivo. Déjenme explicar esto. Imaginen que un esposo tiene que dejar a su amada por varios meses. Debido a cuestiones laborales, él tiene que hacer este viaje largo. Durante estos 3 meses, ella sigue siendo su esposa. Objetivamente, su estado legal no ha cambiado, ¿verdad? ¿Cierto? Ella sigue siendo su esposa, él sigue siendo su esposo, legalmente siguen estando vinculados, siguen siendo un matrimonio. Pero ella, cuando él regresa, su estado subjetivo cambia. El objetivo nunca cambió. Pero hermanos, 3 meses ella se sentía sola. Ella sabía que seguía siendo su esposo, pero faltaba esa caricia, esa palabra, esas atenciones. Pero cuando él regresa, ella se vuelve a regocijar, se vuelve a alentar. ¿Qué es lo que cambia? ¿Su estado matrimonial? No, lo que cambia es su experiencia. Ella ahora lo está gozando. Eso es la seguridad de salvación, hermanos. La seguridad de salvación no me hace más perdonado ante Dios, no me hace más adoptado ante Dios. Lo que me hace es disfrutar más eso. Lo que me hace es deleitarme más. Déjenme usar esto que hemos hablado en nuestro texto. Ella no podía contemplar a su amado, porque su amado tenía que cruzar los montes. Y ella estaba sola, pero ella seguía siendo la amada. Ella seguía estando, hermanos, ella seguía estando en la casa del rey. Ella seguía siendo la preciosa de su amado, la niña de sus ojos de su amado. Eso no había cambiado. Pero aunque ella tenía esa condición objetiva, es cuando él regresa, cuando él la llama, cuando él la levanta, cuando él le dice: levántate, amiga mía, no estés más en este estado, que ella empieza a gozar y a ser consciente de este amor tan dulce que goza. Esa es la seguridad. Esto quiere decir que un creyente puede vivir periodos cortos, periodos medianos, considerables, o periodos largos en donde no disfruta tanto de esta conciencia de la salvación. Sí, sabe que está en Cristo y se aferra, pero no puede disfrutarlo. No está tan consciente. Sí, ora a Dios y se aferra a Cristo, pero no puede tener ese deleite. Veamos la hermosura de este deleite, hermanos.
Porque hermano, podemos estar viviendo la vida cristiana sin estar persiguiendo esta seguridad. Estar contentos con una seguridad tibia, quizá es la palabra. Una seguridad general. Si la Biblia dice que si yo creo en Él, soy salvo, creo en Él, soy salvo. Pero hay veces que el corazón parece no ser tan sensible y consciente. Déjenme describir lo hermoso de esta seguridad en 3 puntos. En 3 puntos. En primer lugar, veamos la palabra del versículo 16. Mi amado es mío. Pongamos atención en primer lugar a la palabra amado. Mi amado. La seguridad de salvación consiste de una convicción en el corazón del creyente de que él ama a Cristo. Ella lo llama mi amado. Ella lo ama y ella sabe que lo ama. Hermanos, cuando el cristiano vive sin seguridad, una de las cosas que más nos suele atormentar en esos tiempos es el pensamiento de duda de nuestro amor a Cristo. Eso puede atormentar a un hijo de Dios. Cuando decimos, ¿verdaderamente lo amo? ¿Verdaderamente Él es mi amor? La mujer estando en invierno, sí, él era su amado, pero ciertamente no era algo tan palpable para ella, no era tan consciente. Pero cuando Él la llama, entonces ella despierta. Y hermanos, vean cómo tiene que hablar. De hecho, es interesante que esta palabra es lo primero que dice después de que el amado la llama. Dice, amada, levántate, sal de esas piedras escarpadas, sal. Y entonces ella dice, mi amado. Esta es su reacción, mi amado. Es cierto, el cristiano en los tiempos de falta de seguridad sabe que Jesucristo es su todo. Sabe que sin Él está perdido. Sí, aún el cristiano en esos tiempos fríos, oscuros, se aferra. Pero es como si se agarrase con el dedo, los dedos de esta forma, como pellizcando la promesa. Y es limitado. Y hermanos, en esos tiempos de falta de seguridad, no tenemos libertad de expresar mi amado. No podemos prorrumpir, no podemos exaltar diciendo, mi amado, Él es a quien mi alma ama. Porque el corazón está contristado. Porque el corazón suele dudar si el amor es genuino. Porque en esos tiempos de falta de seguridad dudamos sobre nuestra devoción, dudamos sobre nuestra entrega. Oh, pero el cristiano que vive en seguridad rebosa de esta palabra, mi amado. Es cierto, hermanos, el cristiano en su mejor estado de seguridad de salvación, el cristiano en su mejor momento, sabe que no ama a Dios como debe, sabe que le falta mucho, sabe que no es perfecto en su amor, pero él tiene esta seguridad que ama a Cristo, que ama a Dios Padre, que ama al Hijo, que ama al Espíritu Santo. Sí, sabe todas sus deficiencias, pero tiene una seguridad que su corazón le ama. Déjenme intentar explicar esto con el ejemplo del apóstol Pedro. Hermanos, después de la caída, un tiempo difícil, hermanos, el pecado suele ser una de las razones principales por las cuales caemos en esta inseguridad. Porque con eso contristamos al Espíritu Santo que nos da la seguridad de la salvación. Y entonces se acerca el Señor a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas?
¿qué dice Pedro? Sí, Señor, te amo. Y repite, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Yo creo que el Señor sigue profundizando más y más para mostrar a Pedro su condición, para restaurarle. Pedro, ¿me amas? Hermanos, ¿qué dice? Dice, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Hermanos, para mí esta forma de describir su amor es diciendo, Señor, tú sabes mejor que yo. Sé que he fallado, sé que he estado en este tiempo, pero puedo decir, te amo, pero tú sabes mejor que yo. Aquí está un cristiano en un tiempo de tinieblas, en un tiempo de duda. Hermanos, contrario a lo que el apóstol Pablo dice, o no contrario, sino una diferencia hay cuando Pedro dice, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 7, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. En un tiempo le cuesta confesar, Señor, te amo, mi amado es mío. Pero en otro tiempo Él puede decir, Él es precioso, Él es mi más grande tesoro, Él es la perla más preciosa que he encontrado. Yo sé que mi corazón le ama, hermanos. Esto es un gozo de la seguridad de la salvación, no porque caemos en un engaño pensando que amamos a Dios como debemos, sino porque aunque sabemos que no lo amamos como debemos, tenemos esto por cierto, que nuestro corazón le ama. La seguridad de salvación entonces en primer lugar consiste de un corazón que es sensible a su amor para con Cristo. En segundo lugar, dice, mi amado es mío. Hermanos, ¿no hay aquí una redundancia en un sentido? Yo digo, no creo que el Espíritu hizo una redundancia inservible o algo así, pero quiero que notemos la repetición porque tiene un propósito. Dice, mi amado es mío. Y en el hebreo hay esta repetición, está diciendo, mi amado, ese amado es mío. ¿Qué nos manifiesta esto, hermanos? Que la seguridad consiste de una conciencia de que Cristo es nuestro, de que Cristo nos pertenece por la fe. Todo cristiano tiene a Cristo como suyo, pero hay temporadas, hermanos, en donde dudamos, en donde no estamos tan seguros que Él sea plenamente y verdaderamente nuestro. Nos aferramos a su promesa de que si creemos en Él, Él no nos echa fuera. Pero hermanos, nuestra experiencia suele ser una que no puede decir, mi amado es mío. Dice Spurgeon, para una mente despierta e instruida, es una angustia estar en duda de nuestro asir, o sea, de nuestro asiarnos de Cristo. Sobre esto debemos estar seguros o ser infelices. El cristiano es infeliz cuando duda si Cristo ha sido verdaderamente de Él. Oh, pero el cristiano goza cuando está en esta seguridad, goza y está convencido que Cristo ha sido tomado por la fe. Hermanos, yo veo esta seguridad en el apóstol Pablo, cuando en Gálatas capítulo 2 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuchen, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dice, sí, Cristo murió por todos, pero Él es mío. Sí,
Cristo murió por muchos y muchos entrarán a la gloria, pero Él murió por mí. Es esta seguridad de la cual debemos buscar, a la cual debemos procurar acercarnos. Hermanos, esta seguridad que se manifiesta en la muerte de el gran puritano John Owen, que estando en su lecho de muerte decía a su compañero: oh, veo a mi Señor, veo al que ama mi alma. Perdón, al que mi alma ama. Lo veo. Estoy a punto de abrazarlo. Él es mío. Es esta seguridad en donde él entiende que Cristo es del cristiano desde toda la eternidad. Porque el Padre lo dio, el Hijo se dio a sí mismo y el Espíritu lo trajo a su corazón. Miren lo que dice un autor sobre esta convicción. Él dice: Él es mío por el don gratuito de sí mismo a mí. Él es mío para mirarlo, para recargarme en Él, para morar con Él. Mío para llevar todas mis cargas, mío para descargar todas mis deudas, mío para responder a todas mis acusadores, mío para conquistar a todos mis enemigos, mío para librarme del infierno, mío para prepararme prepararme un lugar en el cielo, mío en ausencia, mío en presencia, mío en vida, mío en muerte, mío en sepultura, mío en juicio y mío en la cena matrimonial del Cordero. Es esta confianza de que Cristo es nuestro por la fe, su justicia es nuestra, el Espíritu Santo es nuestro al tener a Cristo. La adopción es nuestra porque tenemos al Hijo. La resurrección es nuestra, la glorificación. Es donde el creyente tiene por seguro que ha abrazado a Cristo. Hermanos, es tormentoso aquellos días de la vida cristiana en donde dudamos si lo hemos tomado realmente por la fe. Es tormentoso. Esa es la vida de un hombre infeliz cuando duda si en verdad se asió de Cristo. Pero déjenme dar una descripción más. No solo es la seguridad de nuestro amor a Dios, no solo es la seguridad de nuestro asir de Cristo, es también la seguridad de ser de Dios. Miren lo que dice el texto: mi amado es mío y yo suya. Gloriosa afirmación. Esta es seguridad del cielo mismo. Grata certeza, soy de Jesús. La mujer puede saber y gozarse en que su alma ama a su amado. Puede estar contenta y gozosa porque está consciente que ella lo ha abrazado por la fe y ahora es suyo. Pero si algo trae seguridad, si algo es la cereza del pastel en esta seguridad, es tener la conciencia despierta a que en última instancia lo más importante de todo es que Él es de su amado. Mi amado es mío y yo suya. Y yo suya. El cristiano con seguridad puede declararse un hijo de Dios. Hermanos, es hermoso entender la doctrina de la elección aquí, pero es hermoso comprenderla aquí, en el corazón, cuando podemos decir: sé que soy su hijo por la sangre de Cristo, sé que Él me compró, soy de Él, no me pertenezco. No por nada dice el catecismo de Heidelberg: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco
al Señor Jesucristo, el cual me compró con su propia sangre. Y no solo le pertenezco al Hijo, le pertenezco al Padre, el cual gobierna todas las cosas para mi bien. Y no solo le pertenezco al Hijo y al Padre, sino al Espíritu. Y ahora me ha bautizado en el Espíritu y ahora soy de Él. Hermanos, grata certeza es esto para el cristiano. Esto trae gozo aún en el tiempo de prueba. Eso es lo que quiere traer a la mente el apóstol Pablo en Romanos 8 cuando dice: hermanos, sé que estamos pasando tribulación, pero ¿quién nos podrá separar del amor de Dios si Él nos ha hecho para sí? Si Él nos compró con su propia sangre, si Él nos salvó, si Él nos redimió, si somos de Él, tenemos seguridad. Déjenme leer otra cita y esta es un poco más extensa, pero creo que vale la pena para impresionar nuestros corazones con lo que significa esta seguridad. Déjenme leerla. Dice un autor: y yo soy suya. Yo soy suya, creada por Él. Yo soy suya, redimida por Él. Yo soy doblemente suya, por derecho original, o sea, creación, y por compra cuando estaba perdida. Yo soy suya por la redención de su sangre, suya por la conquista de su espíritu, suya por mi propio consentimiento, suya en cuerpo, en alma, en patrimonio, suya enteramente, suya exclusivamente, suya irrevocablemente. Yo soy suya y Él me defenderá, suya y me corregirá, suya y hará uso de mí, pero suya y Él me amará, suya y se deleitará en mí, suya y me reclamará contra todo rival y oponente. Sí, más bien suya, y Él me ama y se deleita en mí, suya y me reclamará contra todo adversario. Yo no me pertenezco ni a la iglesia, ni al mundo, ni al hombre, ni a la ley, ni a Satanás, sino suya, de Cristo, de mi amado. No soy propiedad del tiempo, ni del cuidado, ni de los negocios, ni de las necesidades, sino de Cristo, pues yo soy suya. Esta es seguridad. Saber, hermanos, sabernos guardados por las manos del Omnipotente, sabernos protegidos por aquel que nos ama. Oh, estos son cristianos que viven felices. Estos son cristianos que viven valientemente en esta vida. Estos son cristianos que pueden morir por la causa de Cristo. Estos son cristianos que se pueden entregar con pasión. Hermanos, cuán deseable es esta seguridad. Esta seguridad es sumamente deseable, no solo por la paz que produce a nuestra conciencia. Esto es un punto principal. Hermanos, necesitamos paz en nuestra conciencia. Somos seres bipartitos, cuerpo, espíritu. Y nuestro espíritu necesita este regocijo. Por eso dice el Salmo 85: hablaré paz a mi pueblo para que no se tiren a la locura. Hermanos, vivir en inseguridad es una gran infelicidad. Pero lo glorioso de la seguridad de salvación no solo es la paz de conciencia. Déjame mencionar dos puntos más en los que la seguridad nos beneficia. Por ejemplo, aquel que vive en seguridad de salvación vive en victoria sobre el pecado. Aquel que está consciente del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, hermanos, estará tan deleitoso
en su amado, tan enamorado de su amado, que no tendrá que ir a buscar otras fuentes. Otro punto. Aquel que vive en este gozo de la salvación será un cristiano con fruto. Será un cristiano con fruto. Por eso el Señor instruyó así a sus apóstoles: permanecer en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí lleva fruto. O sea, el que goza de esta vida lleva fruto. ¿Por qué, hermanos? Déjenme explicar por qué. Alguien que no goza de seguridad está tan preocupado por sí que solo puede mirarse así. No puede alzar los ojos y ver las necesidades del mundo, las necesidades de la iglesia. Tiene que atender primero su propia alma. Pero el cristiano que está seguro del amor de Cristo, del amor del Padre y del amor del Espíritu, él podrá moverse, él podrá empujar. Por eso es que como iglesia no tengo temor a hablar de la seguridad de la salvación y a promoverla en los corazones. La iglesia católica, hermanos, ¿sabe que no promueve la seguridad de la salvación? Ellos la consideran una mala doctrina. Déjenme explicar por qué. De hecho, para ellos, que tú digas que vas a ir al cielo cuando mueras es una marca de orgullo y quizá no vas a ir. ¿Por qué? Si hablamos de seguridad de salvación, vamos a caer en que los cristianos o los romanos ya no quieran hacer buenas obras porque ya no van a estar preocupados por su salvación. ¿Sí? Porque recuerden, en Roma, bautismo, fe, más obras, salvación. Entonces, si ya piensan que van a ir al cielo, ya no van a estar preocupados, los vamos a perder a los feligreses y por lo tanto cancelemos esta doctrina de la seguridad. Pero, como cristianos no tenemos temor a hablar de la seguridad. Sí, hermanos, allá afuera hay una falsa seguridad. Esa de levanta tu mano y si fuiste sincero en tu oración, ya eres salvo para toda la vida, compraste tu ticket, ahora puedes ir a cualquier lugar, solo ven a la hora que te hagan el check-in y será suficiente. Sí, hay esa falsa seguridad y tenemos que hablar contra ella y hemos hablado mucho contra ella. No obstante, hay una verdadera seguridad y la verdadera seguridad promoverá santidad, promoverá deleite, no promoverá mundanalidad. No promoverá descuido de los medios de gracia, va a promover lo contrario, fruto en la vida cristiana. Dije 2 puntos, pero déjenme añadir uno más. Hermanos, aquel que goza de la seguridad de la salvación pasará las pruebas en gozo y deleite, a pesar de lo difícil y duro que sea. Sí, habrá lágrimas. Sí, habrá tristezas. Sí, habrá dolor, habrá gemir. Pero podrá decir: oh, sé que mi Redentor vive y yo soy de Él y viviré con Él. Oh, hermanos, la seguridad es la bendición más grande para el cristiano en el tiempo de prueba. Es un consuelo para el cristiano en el tiempo de angustia. Ahora, tengo que hacer un breve paréntesis y explicar algo antes de pasar al punto de cómo podemos encontrar esta seguridad. ¿Y qué es lo que tengo que explicar, hermanos? Tengo que explicar que hay 3 tipos o 3 aspectos de la seguridad de la salvación. Y no hablaré en mucho detalle de esto porque lo hemos tocado, por ejemplo, cuando vimos en la confesión de fe, hablamos de la seguridad y dimos varias lecciones respecto a eso, pero al menos déjenme refrescar sus mentes en qué quiero decir cuando hablo de seguridad de salvación. ¿Cuáles son los 3 puntos, los 3 aspectos? Hablamos de 3 aspectos de la seguridad. Uno, hermanos, es el más básico y el más sencillo. La Escritura dice que aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y entonces el cristiano lee eso y dice: es que yo creo.
tengo esta seguridad. Se llama un silogismo. Yo razono. La Biblia dice que si yo creo, soy su hijo, creo, soy su hijo. Y el Espíritu acompaña este testimonio, asegurándonos de esta realidad. Hay otra forma, un segundo aspecto de la seguridad. Y este es el que principalmente el apóstol Juan toca en la epístola, en su primera epístola, cuando dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que sois sus hijos. ¿Cuáles cosas? Toda la epístola. ¿Y qué nos habla en la epístola? Las características de los hijos de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, que un hijo de Dios está abandonando el pecado, está rechazando el mundo, no está viviendo en pecado practicado, se está buscando arrepentir, no es perfecto, pero está buscando abandonarlo. Además, le gusta estar con los hermanos, le ama. Y entonces el cristiano dice: ok, yo veo esas características en mí. Entonces razona con este silogismo. La Biblia dice que si tengo estas características, soy hijo de Dios. Segundo punto, tengo estas características, por lo tanto, conclusión, soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo testifica en esto y nos gozamos en esta verdad. Pero hay un tercer aspecto, hermanos, y es el que yo creo que particularmente está tocando Cantar de los Cantares. En el tiempo del puritanismo hubo un debate. Estaba por un lado un hombre llamado Anthony Burgess, y estaba por otro lado un extremo de un hombre llamado Thomas Goodwin. Ambos excelentes teólogos. Pero Thomas Goodwin creía en algún tipo de experiencia en donde el cristiano, por la palabra, tenía un testimonio más directo del Espíritu Santo, siempre por la palabra, un testimonio más directo en donde era asegurado del amor de Dios. Anthony Burgess, para Thomas Goodwin, él decía: este es el mejor de los puntos de la seguridad. Este es el más alto, el más excelso. Anthony Burgess dijo: no, eso es peligroso. No hay un tercer aspecto de la seguridad, solo son los dos. Y el Espíritu Santo testifica en estos dos, no hay otro. Bueno, hubo otros puritanos, por ejemplo, uno que ustedes conocen llamado Samuel Rutherford, ese teólogo escocés que escribió muchísimas cartas tiernas a su congregación y a diferentes personas. Y él dijo, estoy haciendo una historia, no fue tal cual así, pero déjenme hacer la historia. Y él dijo, ok, Anthony Burgess tiene razón de que Thomas Goodwin está mal en hacerlo como el máximo testimonio, porque puede ser que no siempre se tenga ese máximo testimonio. Entonces en eso está bien Burgess, de que está mal Goodwin, pero Anthony Burgess no está del todo bien, porque Romanos 8 nos dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Déjenme leerles Romanos 8. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que dice Samuel Rutherford y en nuestros días Joel Beeke, que dice, es este intermediario que es la mejor postura, que es, nosotros estamos seguros, hermanos, por la palabra de Dios. Esa es nuestra primer seguridad, porque la Biblia dice que si creemos, somos sus hijos y el Espíritu Santo nos testifica. La segunda es porque vemos frutos en nuestra vida. Si tú estás seguro del cristianismo, pero no tienes frutos, te engañas. Eres un falso converso, estás cegado por la verdad. Estás cegado, de la verdad. No alcanzas a entender tu condición espiritual. Pero si dices, no, sí, la Biblia dice que si creo, soy cristiano, y además veo estos frutos, y el Espíritu nos testifica, hermanos, no es un razonamiento simplemente lógico, 2 más 2, 4.
No, es una realidad generada por el Espíritu Santo en convencernos internamente. Pero sí suele haber este tercer aspecto de la seguridad de la salvación, que es ese testimonio directo, o más particular del Espíritu Santo, en donde, hermanos, a veces con un texto que quizá no tiene mucho, no lo habíamos visto antes, no lo habíamos comprendido, y el Señor nos testifica de su amor. Yo creo que muchos de los que están aquí podrían hablar de algún momento en su vida. De algún momento en su vida en donde el Señor les abrazó y pudieron experimentar seguridad de esa salvación. Richard Sibbes creía en estos 3 puntos y él los divide así. El primero es un testimonio de sangre. Creo en la cruz de Cristo, soy convencido que soy su hijo. El segundo es por el agua. El primero es por sangre, el segundo es por agua. ¿Cómo? Soy santificado. Veo el fruto. Dice, pero el tercero es por el Espíritu Santo. El tercero es por el Espíritu Santo. Y es cuando somos apercibidos, donde somos conscientes de su tierno amor. Hermanos, ¿cómo buscar esta seguridad de salvación? Bueno, a la luz de estos 3 testimonios, yo en primer lugar diría, aférrate a las promesas de Dios, búscalas. En segundo lugar diría, camina en santidad. Claro que no vas a tener seguridad si no estás caminando en santidad. Busca la santidad del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie gozará de la seguridad. Pero en tercer lugar, búscalo entre los lirios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, con lo cual cerramos el paréntesis y regresamos a nuestro texto. Búscalo entre los lirios. Dice Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. Ella ya había preguntado antes, díganme, ¿en dónde está mi amado? Díganme, ¿en dónde suele apacentar? ¿En dónde suele cestar? ¿En dónde toma la merienda? Porque ahí es donde quiero ir, ahí es donde lo quiero buscar. Pienso que es la misma instrucción aquí. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Ahí está Él, hermanos. Cualquiera de estos 3 aspectos de la seguridad son producidos o son incrementados por medio de buscar a Cristo, por medio de encontrar a Cristo y sus bendiciones, por medio de contemplar su persona. No podemos tener seguridad que no sea cristocéntrica. ¿Quieres tener seguridad? Ve y busca en donde Cristo apacienta. Y dice que es entre los lirios. Hermanos, las recomendaciones o los consejos que la historia de la iglesia ha dado vez tras vez para ayudar al cristiano a buscar seguridad, son conocidos por ustedes. Acudan a la meditación de la palabra diaria, busquen la oración, intenten abandonar cualquier pecado que les está estorbando. Sean diligentes en sus medios privados, en sus responsabilidades cristianas, en ser un padre de familia responsable y obedezcamos al Señor. Pero, hermanos, uno que suele ser descuidado cuando buscamos la seguridad es la centralidad de Cristo en la iglesia local. Pienso que estos lirios son la iglesia. ¿Por qué pienso esto? Por el versículo 2. Lean conmigo el versículo 2 del capítulo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. La iglesia es este lirio. Él apacienta entre los lirios.
¿por qué muchos cristianos, a pesar quizá de ser diligentes en su devoción privada, diligentes en su oración, aún así les falta o no pueden gozar esa plenitud de la seguridad? Hermanos, porque descuidan su iglesia local, porque son negligentes en su iglesia local, porque no atienden con diligencia donde Cristo se pasea. Sí, hermanos, sí. La Santa Iglesia de Cristo es el lugar principal en donde Cristo apacienta, en donde Cristo nos visita, en donde Cristo nos acompaña. Aquí gozamos de una participación celestial. Mi hermano, ¿quieres seguridad? ¿Estás luchando por tenerla? ¿Quieres gozarte en esto? Sé responsable en todos tus medios que hemos mencionado, pero por favor, si en verdad la estás buscando, hermano, deja de menospreciar la iglesia de Cristo. Deja de verla como un accesorio en tu vida, como el apéndice del libro, algo que está al final de mi vida. La iglesia es esencial para la seguridad cristiana porque Cristo se pasea entre nosotros. Cristo se revela en la iglesia local. Hermanos, este es el medio por el cual somos asegurados de su amor. Hermanos, déjenme ser muy claro en esto. Quizá para choquear a algunos. Este es el medio principal. La oración privada es importante sumamente. La meditación privada es importante, sumamente importante. Pero la iglesia ha sido el medio principal para sostener a la iglesia. Para sostener a los creyentes de la iglesia. Cristo nos pastorea. Hermanos, no es un simple hombre hablando a otros simples hombres. Es Cristo bajando para darnos el maná del cielo. Cristo con nosotros en la recepción de la cena del Señor. Búscala, hermano. Búscala por todos los medios en donde encontramos a Cristo, pero no menosprecies la iglesia de Cristo. Hermano, ¿crees que Él te va a dar seguridad cuando menosprecias tanto a la que Él ama? Por eso cuando alguien viene a decirme a mí que tiene una gran seguridad, que ha estado tan bien cuando quizá ha estado muy separado de su iglesia, quizá viene un tiempo, no viene otros y demás. Yo siempre dudo de eso. Creo que los hermanos en pruebas, en enfermedades, que por sus circunstancias están separados por la providencia de Dios, de la iglesia, yo creo que el Señor les consuela y les alimenta en su dolor. Segurísimo de eso. De tal manera que cuando me acerco a intentar consolar a muchos de ellos, el que sale consolado soy yo. Porque ellos están fervientes en su amor a Cristo, porque Él no los deja en el tiempo de la prueba. Porque aunque pasemos por el tiempo de prueba, Él estará ahí. Pero aquellos que voluntariamente se encuentran separados de la iglesia local y dicen estar muy bien en su vida espiritual, lo dudo. Porque dudo que el Espíritu Santo testifique cuando el cristiano menosprecia tanto lo que Cristo ama. Cristo ama a la iglesia y deberías hacerlo tú también. Finalmente, una amonestación de cómo guardar esta seguridad. ¿Cómo guardarla? Hermanos, imaginen que están en el campo e intentan prender una fogata, pero no traen encendedor, no traen cerillos.
Y entonces se encuentran sentados y empiezan a intentar hacer su fogata, quizá con un palito o con algunas piedras, no sé, algo primitivo, algo de ese estilo. Y entonces lo prenden. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando pasa eso? Lo agarran con muchísimo cuidado y lo guardan y lo guardan y lo guardan hasta que pueden ponerlo en el lugar donde van a hacer la fogata. Hermanos, así debemos caminar en la vida cristiana, así, para no contristar al Santo Espíritu y perder su comunión. Vean el versículo 17, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervantillo sobre los montes de Beter, sobre los montes de la separación. Beter es una palabra hebrea que quiere decir separación. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. Ella está describiendo esta sensación de amor. Puede desaparecer por un tiempo, pero vuélvete, vuélvete. Hermanos, el cristiano debe saber que esta seguridad es algo muy tierno para guardar. Es algo, hermanos, en lo que no podemos permitir que el pecado entre a nuestras vidas de forma que lo apague. Déjenme leerle las palabras de Spurgeon. Esta intención evidente del lenguaje, hablando de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 17, es para establecer la delicadeza de la forma más alta de comunión santa, o sea, lo sensible que es esta comunión con Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios celoso, y ese celo es mejor visto donde su amor es mejor demostrado. El menor pecado voluntariamente permitido contristará al Espíritu Santo, y los menosprecios, olvidos y negligencias causarán que se vaya. Si queremos permanecer positiva y gozosamente seguros de que el amado es nuestro y de que nosotros somos de Él, debemos de andar con el mayor cuidado y vigilancia santa. Ningún hombre gana seguridad por accidente o la retiene por suerte, así como la gentil sierva vaga en lugares de amor donde crecen los lirios blancos y puros, y como evita los lugares profanos por conflicto y están sucios, con hierbas y ortigas, así el Señor Jesús viene a mentes santas, persuadidas con devoción y que están consagradas al Señor, y allí en quietud sagrada encuentra solaz y mora con sus santos. Dice, Él apacienta, Él va a estar en aquel corazón que está velando con cuidado por la santidad, que está protegiéndose del pecado, que está guardando con diligencia su comunión, porque sabe que ésta se va, porque sabe que ésta se pierde, porque sabe que el Espíritu Santo es sensible, es celoso y aborrece el pecado, y que cuando nosotros caemos en negligencia, hermanos, esa seguridad se va. Que el Señor nos convenza para perseguir esta preciosa seguridad por medio de contemplar a Cristo en su palabra, en la oración y en su santa iglesia, y que seamos convencidos, hermanos, de guardar esta seguridad con santa celosía. Que el Señor nos ayude.